Esperanza Colombia Radio presenta un espacio para reflexionar, crecer y amar. Bienvenidos a Sanamente, el espacio para la salud mental. Es un grato privilegio encontrarnos en este espacio que busca promover mejores hábitos en la salud. Soy Marta Liliana Gómez, psicóloga clínica y psicoterapeuta familiar. Y estaré al lado de varios profesionales para buscar los mejores consejos y juntos crecer en salud y paz para nuestro ser. Bienvenidos a Sanamente, tu espacio para la salud mental. En este capítulo hablaremos sobre las crisis de la vida y sobre cómo enfrentar las crisis que podemos vivir a lo largo de nuestra vida. Y para este fin, contaremos con la presencia de nuestro invitado de hoy, nuestro psicoterapeuta familiar, el doctor Walter Calderón, que nos acompaña desde el país de Nicaragua. Él es máster en psicoterapia familiar de la Universidad Pro Unión, doctor en educación por la Universidad Evangélica Nicaragüense, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Centroamericana, tiene una maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de Niños y Niñas y Adolescentes de la Universidad Centroamericana. También tiene una maestría en Alta Gerencia en Administración Pública de la Universidad Nicaragüense. Ha realizado estudios de Periodismo Moderno y Estrategias de Comunicación de la Universidad Hispanoamericana. Tiene diplomados, muchos diplomados. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Historia con mención en Estudios Regionales y Locales Transdisciplinarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Su hoja de vida es mucho más extensa y quisiera contárselas todo, pero quiero que el doctor Walter Calderón hoy nos pueda acompañar al desarrollo del tema que tenemos en mención. Adicional a todo, él tiene otros estudios con los programas de las Naciones Unidas que ustedes van a estar muy atentos y van a encontrar por qué toda esta hoja de vida es necesaria para el desarrollo de nuestro tema de hoy. Doctor Walter, nuestro tema del día tiene que ver con lo que son las crisis de la vida. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué es una crisis, doctor? Sí, bueno, muchas gracias, Marta Liliana, por la invitación. Para mí es un placer y es un honor conversar contigo a través de esta breve entrevista sobre las crisis que experimentamos a lo largo de toda nuestra vida. En realidad, podríamos decir que las crisis son un punto de inflexión entre el daño y peligro y la oportunidad. Es decir, las crisis nos sirven para darnos cuenta que los recursos que nosotros, utilizamos en el pasado ya no sirven para darnos una respuesta actual. Y en este sentido, es importante entender que a lo largo de la vida vamos a experimentar distintos tipos de crisis, ¿ya? Algunas de esas crisis son esperadas y otras nos suceden de manera inesperada. Porque las crisis interrumpen con nuestra vida cotidiana, interrumpen con nuestra tranquilidad, con nuestra paz y provocan anomalías en el funcionamiento normal de las personas. Entonces, si somos conscientes, las crisis deberían servirnos también para que nosotros salgamos más fortalecidos, con lecciones aprendidas, con oportunidades de mejora y de cambio, para hacernos seres humanos más integrales, más auténticos y sobre todo más humanos y más abiertos al cambio. Qué interesante el abordaje que le hace, doctor, porque por lo general cuando las personas están viviendo una situación en donde no se acomodan, no hay forma de acomodarse, casi siempre la ven como un peligro y muy pocas personas logran ver una crisis como una oportunidad. Por lo general las personas mencionan que sí, fue una oportunidad, pero casi siempre cuando han salido de ellas y cuando han tenido como una buena experiencia o un aprendizaje positivo. Pero es muy importante que nuestros amigos que nos están acompañando a esta hora en este programa también puedan entender qué tipos de crisis hay.
cuáles son esos tipos de crisis a los cuales nos podríamos enfrentar en la vida, a lo largo de nuestra vida, o por situaciones específicas. Sí, bueno, existen distintos tipos y obviamente la literatura habla de estas crisis, digamos, en términos de normatividad y de circunstancias, ¿verdad? Pero algunas crisis, digamos, tienen que ver con momentos de cambio. Por ejemplo, planificar tener un hijo, por increíble que parezca, puede significar un momento de crisis para la pareja que los puede unir mucho más o que los puede distanciar por la llegada de un nuevo miembro familiar. También existe el hecho de que el cambio de trabajo, el moverte de un país a otro, el ser migrante, es un momento de crisis personal, el, digamos, cambiar de profesión, porque antiguamente se estudiaba una profesión para toda la vida. Alvin Toffler nos dice que en el siglo XXI los analfabetas no van a ser las personas que no sepan leer ni escribir, sino las que no se sepan adaptar. Es decir, las personas tenemos que aprender, desaprender y reaprender, ¿ya? Y esto es fundamental. Por ejemplo, tú has leído al comienzo una breve síntesis de mi vida y uno diría que anda siendo un comunicador en terapia familiar o que anda siendo metido en temas de la administración y las políticas públicas. Y yo creo que pronto fui consciente de que aún yo no lo sé todo y no lo quiero saber, pero sí que he estudiado para ignorar un poco menos y para tener una formación más integral que me permita servir mejor, ¿ya? Creo que nosotros también tenemos que estar abiertos a que existen oportunidades cuando nuestros conocimientos y nuestras habilidades se ven fortalecidas. Entonces, nuestros padres estudiaban, digamos, abogacía, ¿no? La carrera de Derecho, y la estudiaban para toda la vida. Pero hoy un abogado tiene que ser un experto en otros campos, ¿verdad? En propiedad intelectual, tal vez en derecho de empresa. Quizás ahora tiene que saber un poco de Big Data, tiene que saber de qué son delitos informáticos, ¿no? La protección de la Via Data, que es tan importante, especialmente nosotros que estamos conectados a través de las redes. Entonces, quiere decir que tenemos que ser personas que experimentan, que no le tienen miedo al cambio, que no le tienen miedo al fracaso, que no le tienen miedo a experimentar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la vida nos está, digamos, abriendo la oportunidad para que seamos personas con mayores recursos de los que tuvieron quizás las generaciones del pasado, ¿ya? Ahora bien, la muerte de un ser querido, el divorcio, la pérdida del trabajo, estas son crisis que atravesamos, pero hay crisis inesperadas, por ejemplo, como enfermedades terminales, ¿no? O el mismo coronavirus, ¿verdad? Nadie se lo esperaba a finales del año 2019. Yo recuerdo que celebré el año viejo y justo el 1 de enero del año 2020 yo estaba viendo un noticiero internacional y miraba a unas personas en la televisión a través de las noticias caer en una ciudad de China, pero caer literalmente, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué enfermedad es? Yo pensé que era una cosa de algunas semanas, ¿no? Nunca me imaginé que estaba siendo testigo de un cambio de época, ¿ya? De un cambio de época. Y que eso iba a implicar, digamos, decisiones que iban a afectar a todas las personas que vivimos en este planeta. Y creo que no estábamos preparados para una crisis como la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto me abre a mí la posibilidad de pensar de que lo único permanente es el cambio y que, por lo tanto, frente a los tiempos de incertidumbre, tendríamos que, de alguna forma, ya se estudia en las universidades la prospectiva, ¿verdad? Tendríamos que hacer una prospectiva de la vida, es decir, de irnos adaptando, de que el cambio no nos tome por sorpresa, de que las crisis son quizás la oportunidad que Dios nos da para hacer las cosas de mejor manera. Aunque tal vez en el momento en que estamos viviendo el problema, ese desequilibrio, esa angustia que nos causa el cambio, tal vez no lo entendemos así. Pero las crisis son una oportunidad para salir fortalecidos, para ser más auténticos, para darnos cuenta también de nuestros límites y también para descubrir potencialidades y descubrir que somos personas resilientes, descubrir que las crisis son una invitación a cambiar nuestras técnicas viejas y aprender y adquirir nuevas habilidades. Entonces te diría, Marta Liliana, que
es siempre oportuno hablar de estas cosas con un sentido de cambio, con un sentido positivo, ¿no? Pensando en que una crisis te puede cambiar la vida para bien. Entonces, más o menos como que habrían como unas crisis circunstanciales y unas crisis normativas. Las crisis normativas serían como el nacimiento de un hijo, el divorcio, la carrera, la escogencia de la profesión, que todos estos cambios nos generarían una crisis. En mi práctica profesional he encontrado una crisis muy particular y es, como yo les he dicho a mis pacientes, que es la crisis de inaugurarse en la vida adulta, cuando salen de casa, comienzan un trabajo, salen de la carrera universitaria, comienzan la vida profesional, pero ya nada es ¿cómo decirlo? Nada es un entrenamiento, sino es la vida real. Te encuentras con personas no deseadas en el espacio laboral y ellos dicen, esto es muy difícil de lograr conllevarlo y de alguna manera sienten que la vida les cambió de ser hijos protegidos por los padres a tener que salir al mercado laboral y al tener que salir a un espacio donde cada quien es responsable de todo lo que la vida conlleva, y yo le llamo la crisis de bienvenido a la adultez. ¿Cómo todos esos cambios que para muchas personas quizá lo vivieron sin notar que fue una crisis, para otros termina siendo algo difícil de llevar? Y aquí tengo una pregunta muy, muy precisa, porque en todo hay diferencias y siempre los hombres y las mujeres nos diferenciamos en muchas cosas al asumir los diferentes espacios de la vida. Y quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo asumen las crisis los hombres y las mujeres? ¿Hay alguna diferencia? Sí, existe una diferencia, porque la manera en que nuestras culturas, especialmente la cultura latinoamericana y caribeña, en que hemos sido educados y formados socialmente, desde la familia hasta la escuela, la sociedad, la iglesia, vivimos en una sociedad que es muy machista, ¿no? Donde, digamos, las mujeres socializan más, comparten más con las vecinas, con las amigas, no se guardan las cosas, digamos, socializan mejor, salen, toman un café o no necesariamente toman un café, sino se reúnen con las amigas, y si no se pueden ver, las llaman por WhatsApp o le escriben un mensaje: mira, estoy viviendo esto, me siento así, me siento asá, no sé qué nombre ponerle a este sentimiento, estoy confundida, tengo este problema. Es decir, las mujeres socializan y puede existir solidaridad entre las mismas mujeres, pero los hombres, a diferencia de las mujeres, fuimos socializados por una cultura machista como para quedarnos en silencio. Entonces el hombre se guarda todo. Entonces te guardas todo y por eso te da el infarto, ¿ya? No dices realmente lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, o estás viviendo una situación en tu casa y te refugias en el alcohol o en el tabaco, en las drogas o en el juego, ¿no? En la ludopatía. De tal forma que para los hombres a veces se nos hace, digamos, tenemos mucho temor a expresar cómo nos sentimos, ¿ya? Porque fuimos educados para esa imagen de ser los hombres fuertes, los que no lloran, los que no hablan de lo que sienten. Entonces, le decía una señora a su esposo, ¿no? Después de tantos años: amor, hoy estamos de aniversario, ¿por qué tú nunca me dices que me quieres? Pero si yo te lo demuestro, ¿verdad? Todos los días de mi vida estoy dedicado a vivir contigo, ¿qué más quieres? Pero alguna vez quisiera que me lo expresaras, ¿por qué nunca me dices que te quiero? Entonces dice el Señor: bueno, está bien, te quiero, le dice. Pero con un tono así muy fuerte, ¿verdad? Casi como obligatorio, ¿no? Casi que era mejor que no le dijera nada, ¿no? Que se quedara en silencio. Y a veces, digamos que
los hombres no nos expresamos más que para la conquista, ¿verdad? Durante el enamoramiento. Entonces, me gusta María, y María es una muchacha muy bonita y yo quisiera tener un noviazgo con ella. Bueno, pero después del noviazgo se casan y como que se muere el romanticismo, ¿no? Y eso también va a provocar una crisis en la familia y va a provocar una crisis en la pareja, ¿verdad? Porque resulta que el matrimonio solo es la puerta de entrada a una relación que es para toda la vida, donde ambos tienen que conquistarse todos los días y enamorarse y construir ese proyecto en común. Ese para siempre, ¿ya? Ese para siempre hasta que la muerte los separe. Eso se tiene que trabajar, ¿ya? Y aprender a perdonarse, aprender a tolerarse, aprender a decir, bueno, esta persona no es perfecta, ni yo quiero que lo sea, pero mira qué bueno que tiene esto, ¿no? Confía en mí, se preocupa por mí, está pendiente de mis cosas, juntos estamos creando una familia, tal vez no lava bien los trastes que utiliza, ¿no? Después de comer, pero mira, está muy preocupado por mis medicinas, si estás enferma, ¿no? Te lleva al hospital, te cuida, de repente te lleva a cenar, o dice, mira amor, me acordé de ti pasando por tal tienda, ¿no? Y te compré tal cosa. Es detallista. Entonces, ese para siempre lo tenemos que trabajar. Y pienso que las crisis también nos enseñan a ser personas resilientes, ¿ya? Que es una palabra que rescataron los físicos, los ingenieros, para hablar de la capacidad que tienen los materiales para resistir a los choques sin romperse. Por eso en ingeniería se cuida mucho la estructura, ¿verdad?, de un edificio. Es decir, que se construya con el mejor acero. Porque el acero resiste, ¿no? Resiste los embates de la naturaleza. Especialmente en América Latina hemos sido testigos de muchos terremotos, muchos sismos, ¿no? En la medida que un edificio esté bien construido, va a resistir a los choques sin romperse. Y creo que esta es una metáfora ideal para referirnos de que también, de qué está construida la persona, dice, de qué materiales tiene para poder resistir y no romperse, ¿ya? Y ahí es importante la fe en Dios, ¿ya? Ahí es importante también hablar digamos, de estas cosas que uno tiene que descubrir en sí mismo como recursos, como potencialidades que puede desarrollar. El hecho, por ejemplo, también a veces nos concentramos en la crisis y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo yo aprendo a gestionar las crisis antes de que sucedan? Porque es probable que van a suceder, ¿verdad? Sanamente, el espacio para la salud mental. Eso es cierto, doctor, pero definitivamente asumir una crisis no es fácil, pero antes de que vayamos a cómo enfrentarla, quisiera saber qué sucede cuando no la sabemos enfrentar o cuando a lo largo de la vida sentimos que todo es una crisis. A algunas personas les sucede esto. ¿Qué puede suceder cuando no se sabe sobrellevar una crisis? Sí, bueno, la persona si vive permanentemente en crisis no tiene oportunidad de recuperarse y eso se puede agravar y se puede convertir en un trauma que puede dejar secuelas permanentes, ¿no? Un trastorno que podría derivarse en algo muchísimo más grave, ¿no? Tal vez como un episodio psicótico o tal vez alguna enfermedad de tipo más grave, ¿no? A nivel de salud mental. O un estrés postraumático. Sí, un estrés postraumático o una depresión, digamos, una distimia, ¿no? Una depresión, digamos, que puede ser, digamos, más profunda. Y a esto hay que prestarle mucha atención. Por eso es que es tan importante saber de que una crisis
Normalmente dice la literatura científica que puede durar entre 6 a 8 semanas, ¿ya? Más allá de eso, ya estamos hablando de otra situación, ¿ya? Sí. Entonces, las crisis también tienen fases, ¿ya? Por eso, en un primer momento, yo tengo que identificar frente a qué estoy. ¿Cuál es la situación que me está causando a mí, digamos, esta intranquilidad, esta situación de inquietud y angustia? Y yo, aunque tal vez me sienta confundido, no debo perder de vista la realidad, ¿ya? Porque necesito tener la cabeza de alguna forma serena para percibir la realidad y organizarme en esa primera fase inicial, ¿verdad? Me parece que en una segunda fase uno requiere también solicitar ayuda. Es muy importante ser acompañado por un profesional de la salud mental, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? Ahora, hablábamos de que si el problema no se resuelve, entonces la persona ha entrado en una fase de inadaptación, ¿ya? Quiere decir que el estrés ha sobrepasado las reservas de la persona, ¿verdad? Y de repente se percibe un agotamiento. En Sanamente, su consultorio de salud mental, hay espacio para escuchar a nuestros oyentes. Es momento para nuestro diván. El diván. Con una vida que yo suponía que era la que pues iba a tener por mucho tiempo normal, hasta hace poco, relativamente poco, ya un par de años. Mi vida cambia de docente activa, feliz, amante de mi trabajo, a migrante, ¿sí? Migrante sin una profesión relacionada con lo que había hecho hasta ahora. He trabajado en varias cosas, he trabajado como vendedora ambulante, he trabajado y trabajo atendiendo casas, limpiando casas, he acompañado personas enfermas y bueno, gracias a Dios pues van saliendo oportunidades. En esta situación de conflicto que enfrenté, pues tenía dos posibilidades, quejarme o buscar la manera de salir adelante. Y preferí buscar la manera de salir adelante y aquí voy, aunque en el proceso se han perdido cosas y se han perdido personas. La idea es continuar. Hay respuestas para las que todavía no tengo preguntas, confío en el Señor que algún día tendré las respuestas. Mientras tanto, continúo agradeciendo esta maravillosa vida que el Señor nos da y pidiendo orientación porque pues todo el conflicto no está resuelto. La actitud positiva es buena, pero pues hay cosas que todavía no sé cómo voy a afrontar porque aquí estoy por la cuestión de la pandemia y el trabajo en casa, pues puedo continuar como docente activa a través de las redes, pero no puede ser todo el tiempo. Tengo que tomar una decisión y tengo que tomar la decisión de quedarme acá y comenzar de nuevo, casi que en cero, o regresar, que no es muy factible en el aspecto económico, no es factible, sí, no es positivo. Lo más positivo sería en ese aspecto quedarme acá y comenzar de nuevo, solo que hay algo que se llama identidad que pues no sé qué tan posible es a los 53 años de edad comenzar de nuevo con eso. Creo que no será fácil, pero pues la verdad no sé, ahí no sé qué decisión tomar todavía. Si continuar allá con la Rita que trabajaba ya como maestra o no sé, comenzar a formar una identidad.
me gustaría que me sugirieran, sí, que me orientaran en la toma de esta decisión, que la verdad pues no tengo idea cuál sería la más acertada, si continuar acá o regresar allá. Muchísimas gracias. El diván. Bueno, y hemos escuchado a nuestra oyente que nos ha hecho su consulta, y creo que no es cosa fácil cambiar de vida. Y como ella misma mencionaba, perder una identidad como profesional, todos los procesos migratorios siempre traen muchas pérdidas, y creo que dentro de la que ella más estaba mencionando, o en la actualidad la que le preocupa, porque de alguna manera la siento que es una persona con resiliencia, que es una persona que ha procurado tener una actitud positiva frente a tantos cambios, pero ahora está en vilo y quiere saber qué hacer. Quizá nuestra respuesta no sea la que determine su situación, pero sí cómo podemos orientar a esta oyente, doctor Walter. Bueno, en principio creo que estamos frente a una historia obviamente de crisis, pero yo quisiera valorar con mucha esperanza, digamos, todos los recursos de los que ella ha hecho uso y que le están permitiendo tener un adecuado funcionamiento en medio de las dificultades que estamos viviendo todos a nivel mundial, unos más que otros, pero al final todos, ¿verdad? Obviamente que aquí hay que diferenciar de lo que es posible hacer individualmente y de lo que depende, digamos, más a nivel de sistema, ¿no? En el nivel de la macroestructura, pues el Estado, el gobierno, la sociedad, la misma comunidad. Ser migrante obviamente no es nada fácil, implica prepararse, adaptarse y volver a comenzar. ¿Es fácil o es difícil esto? Yo no diría que es fácil. Diría que como toda decisión tiene riesgos y tiene beneficios. Gracias a Dios que ella tiene trabajo, gracias a Dios que está funcionando, que ha comenzado a adaptarse a su nuevo contexto. Le preocupa mucho el tema de la identidad y me parece que hay que valorar este asunto, pero también yo diría que en un mundo cada vez más globalizado, el amor que podemos sentir hacia la tierra de nuestros padres no implica en ningún momento el olvido de quienes hemos dejado atrás. Por supuesto que puede haber cuidado hacia nuestra familia y un proceso de adaptación también para asumir que la identidad no es algo que está construido permanentemente. Es decir, también millones de colombianos viven fuera de Colombia y han tenido que adaptarse y no pierden de vista de dónde son. Yo soy del Cauca, dice uno que vive en Nueva York, ¿verdad? Otro que vive en Ámsterdam, dice, jamás voy a olvidar a Cali, porque Cali es la ciudad más bella para mí. O nicaragüenses que viven en Costa Rica o en otros países, ¿no? Igual que caribeños. Yo creo que la historia de América Latina es una historia de migrantes, ¿no? Pero también es tener el valor y la sabiduría para aceptar como una bendición todo lo nuevo que la vida nos ofrece en ese nuevo país. ¿Qué tiene ese nuevo país? ¿Qué tiene esa nueva cultura? ¿Qué nos es común? ¿Verdad? ¿Qué es común a mi país? ¿En qué es diferente? Y lo diferente, digamos, lo voy a guardar como una oportunidad también de aprendizaje, ¿ya? Para entender que tal vez en este país no se comen arepas, tal vez no hay carne mechada, tal vez no se come el pabellón nacional, pero quizás hay otras cosas, la bandeja paisa, ¿no?
tal vez hay, no sé, el caldo. Discúlpame, no soy tan experto en las comidas colombianas, pero tal vez hay otras cosas interesantes que este país tiene que me puede ofrecer. Y si yo, digamos, soy sabio, puedo aprovechar eso. Y nunca va a significar que me olvide de dónde nací, de la familia de donde provengo. Siempre los voy a honrar, siempre voy a estar pendiente de ello. Nadie me va a quitar nunca digamos, el no emocionarme cuando escucho el himno nacional de mi país, cuando veo su bandera. Todo eso obviamente tiene que ver con tu cultura, pero también si solo ves esa parte, no te abres a la posibilidad de crecer como ser humano. Ella decía, ¿tengo que comenzar otra vez o me voy? Bueno, estoy en un momento de crisis, y las crisis significan un cruce de caminos, ¿verdad? En donde no sé para dónde tomar. Finalmente la decisión es de ella, pero yo también diría, siempre estamos empezando. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Siempre estamos empezando. Y fíjate. Me gusta esa frase, doctor. Me gusta esa frase. Sí. Siempre estamos empezando, pero no somos conscientes de ello. Y creo que es algo que entraría dentro de las recomendaciones a nuestros oyentes, y que cada uno donde está y está escuchando este programa sanamente debe tener en cuenta eso, porque de hecho voy a anotar esa frase, me encantó. Sí, y también creo que a los 53, a los 65, igual a los 99 años, yo debo de tener un proyecto de vida. Yo no debo de perder la ilusión de la vida ni las ganas de vivir, ¿ya? Mientras yo esté vivo, como decía Humberto Maturana, yo tengo que ser un ser autopoyético, es decir, un ser que ama la vida y quiere mantenerse vivo, ¿ya? Hasta el último segundo que Dios me concede en este planeta, ¿ya? Yo quiero amar la vida porque la vida fue creada por Dios. Y la vida puede ser hermosa ahora a mis 53 años y puede ser hermosa cuando tengo 80, porque voy a disfrutar de cosas que no tengo ahora. Y tengo que seguir construyéndola, ¿ya? Tal vez mis pasos van a ser más lentos, tal vez debo de tener más cuidado. A mis 53 años, ¿cómo quiero vivir el presente? ¿Verdad? ¿Cómo quiero vivir el presente? Con un presente que implique calidad de vida, que no tiene que ver necesariamente con cuánto dinero tengo en mi cuenta de ahorro, sino, digamos, quizás con un estilo de vida saludable, ¿no? Tiene que ver también con aprender a descansar, y a descansar no solamente el descanso físico, sino el descanso mental también, ¿no? Tengo acá, recopilando de lo que usted nos ha mencionado, la resiliencia. Yo creo que es súper importante, queridos amigos, contar con una red de apoyo, definitivamente. Entonces las redes de apoyo son netamente necesarias. Y yo diría algo más, recibir atención profesional. Creo que muchas veces algunas crisis requieren de una atención profesional, no van a ser superadas por nosotros mismos ni a solas ni en silencio. Trabajar los recursos personales. Nuestra oyente hablaba acerca de una actitud positiva, de emprender, de buscar, de ayudar. Todos esos recursos personales que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos, que en otro momento de la vida algunas veces nos dicen como que potencialidades, necesitamos utilizarlas en medio de una crisis. Cuando tomemos conciencia de los cambios, no demorar a hacer esos cambios, ¿cierto, doctor? Totalmente, porque lo que queremos es que las personas recobren la esperanza de que es posible mejorar su situación y de que ellas son las protagonistas de esos cambios. Dios te ha dado a ti la capacidad de llevar a cabo las tareas necesarias para ese cambio. Entonces queremos que la gente pase a tomar decisiones. No quisiéramos los profesionales de la salud mental que nuestros consultantes se queden más allá de las 6 u 8 semanas en crisis. Queremos que encuentren una solución y queremos que tengan paz, ¿verdad? Que puedan volver a hacer rutinas saludables de vida, que yo pueda bañarme adecuadamente, y tal vez perdí el trabajo
pero eso no significa que voy a estar en chinelas todo el día, en chanclas, no sé cómo dicen ustedes en Colombia. Sí, en chanclas, en sandalias, en medias a veces. Descalzo todo el día. Sí. Significa que me voy a vestir bien y puedo programar a hacer una visita. Bueno, ahora con el COVID debemos de tener más cuidado, pero es eso, es tener cuidado, pero no privarme de socializar, no privarme de hacer cosas que aporten positivamente a mi bienestar emocional y físico. Entonces, me parece importante el tema de recuperar la esperanza. Y está bien, siempre que nos centramos en la situación, lo vemos solo como una situación problema, pero que ese momento no define mi vida. Es decir, estoy viviendo esta situación, pero esto no es mi vida. Esto solo es una prueba, es una crisis que puede ser superada con la ayuda de Dios, con la fe en Dios, con la ayuda profesional, con mi compromiso personal. Yo creo que otro elemento necesario acá es ampliar nuestra visión de nuevos aprendizajes, y nuestra oyente del día de hoy, nuestra consultante del día de hoy, también creo que ya con los aprendizajes previos y nuevos aprendizajes podría ser un proyecto de vida nuevamente en donde con lo anterior ser una base o como una cama para nuevos aprendizajes, y también necesitamos desaprender y abandonar los pensamientos negativos. Hacen parte fundamental y valga la aclaración, es posible que alguno de nuestros amigos que nos escucha pueda estar pasando por un divorcio, esté elaborando un duelo, esté haciendo algún proceso migratorio, esté pasando por cualquier tipo de crisis, o incluso puede ser que alguno de nuestros amigos que esté escuchándonos sea un adolescente en donde aún no sabe cómo encajar en todo este tema de la presencialidad, o se amañó con la cuarentena y ahora nuevamente toca salir a la luz pública. Necesitamos tomar recursos, y quiero aclarar que quizá esto no será lo único que usted requiera, pero necesita comenzar a disponerse y abrir su mente a nuevos cambios y a no querer amañarse o adaptarse a esta crisis. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Y finalmente yo diría que para nuestra amiga que nos compartió su experiencia, tanto si se queda como si regresa, debería regresar una persona con un proyecto de vida muy concreto. Y tanto si se queda, mejor. ¿Qué quiero yo para mi vida a mis 53 años? ¿Qué cosas no sabía en Venezuela y ahora las estoy aprendiendo en este nuevo país? ¿Y qué cosas de lo que aprendí en Venezuela me pueden funcionar maravillosamente en este país? Y es más, si yo amo servir a la sociedad a través de la educación, a través del cuidado, ¿cómo podría, tanto si me quedo, si me voy, seguir poniendo en práctica eso? De repente puede ser que yo ponga un emprendimiento, un centro de asesoría escolar. Entonces, los recursos son muy importantes, y recordar que también nuestro Dios nos dice que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y es nuestra esperanza de que podamos concentrarnos en las soluciones para que nuestros oyentes tengan vida saludable y seamos todos personas resilientes, que las crisis nos ayuden a encontrarnos con Dios y con los recursos que tenemos a disposición. Doctor, muchísimas gracias por su acompañamiento, doctor Walter Calderón, por su tiempo, y a todos nuestros oyentes, gracias por participar de este encuentro. Nos escuchamos en la próxima sesión de Sanamente. Quien habló ante ustedes, Liliana Gómez, psicóloga clínica y psicoterapeuta familiar. Recuerde siempre vivir sanamente.